¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo, pero no sabes exactamente qué? Como si dentro de ti hubiera una promesa silenciosa, una certeza que no puedes explicar, pero que tampoco puedes ignorar. Tal vez has pasado por momentos difíciles, donde todo parecía estancado, donde tus oraciones parecían no tener respuesta, y aún así, en lo profundo de tu corazón, algo te decía: Dios todavía no ha terminado contigo. Hoy quiero hablarte de eso, de lo que viene, de lo que Dios está preparando en tu vida, incluso cuando tú no lo ves. Porque lo que viene de Dios no solo llega, sorprende, transforma y supera todo lo que imaginaste. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que le des like a este video, lo compartas con alguien que necesite escuchar esto hoy y escribas en los comentarios esta frase: Dios me sorprenderá. Ahora sí, abre tu corazón, porque este mensaje puede cambiar tu manera de ver tu vida desde hoy. Parte 1. Cuando Dios prepara algo mayor, imagina por un momento que estás caminando en medio de la noche. Todo está oscuro, no ves el camino con claridad, y cada paso que das parece incierto. Así se sienten muchas etapas de nuestra vida espiritual. Momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo, donde el silencio parece más fuerte que su voz, y donde la espera comienza a pesar en el alma. Pero hay una verdad poderosa que necesitas abrazar hoy. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. La Biblia está llena de momentos en los que Dios parecía guardar silencio, pero en realidad estaba obrando en lo invisible. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, se nos dice: Nunca nadie ha escuchado ni ha visto a un Dios fuera de ti que actúe en favor de quienes esperan en Él. Esto significa que Dios está actuando incluso cuando tú no lo percibes. Lo que viene de Dios no siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega en el momento perfecto. A veces creemos que Dios nos ha olvidado porque las cosas no suceden rápido. Pero Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito. Cada detalle, cada retraso, cada puerta cerrada, forma parte de un diseño mayor que tú todavía no alcanzas a comprender. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, todo parecía un fracaso. Pero Dios estaba escribiendo una historia mucho más grande. Lo que José no sabía era que cada etapa dolorosa lo estaba posicionando para algo extraordinario. Porque cuando Dios prepara algo grande, primero forma el corazón que lo va a recibir. Tal vez hoy estás en una etapa donde no entiendes nada, donde te preguntas por qué las cosas no avanzan, por qué las puertas no se abren, por qué lo que esperabas no ha llegado. Pero quiero que escuches esto con claridad. Dios no te está retrasando, te está preparando. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo, no en nuestra prisa, no en nuestra ansiedad, en su tiempo. Y ese tiempo siempre es perfecto. Dios no entrega bendiciones sin antes trabajar el carácter. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en una carga. Por eso, lo que hoy sientes como demora, en realidad es cuidado divino. Imagina a un alfarero moldeando el barro. Desde afuera parece que solo está presionando, girando, deformando. Pero en realidad está dando forma a algo hermoso. Así está Dios contigo. Cada proceso, cada prueba, cada momento de incertidumbre, está moldeando algo dentro de ti. Y aquí hay algo aún más profundo. Lo que viene de Dios no solo te sorprenderá por lo que es, sino por quién te habrás convertido cuando llegue. Porque no se trata solo de recibir, se trata de estar listo. Muchos quieren la promesa, pero no quieren el proceso. Quieren el resultado, pero no la transformación. Sin embargo, Dios no separa una cosa de la otra.
Él no solo quiere bendecirte, quiere transformarte. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No algunas cosas, todas. Incluso las que duelen, incluso las que no entiendes, incluso las que te hicieron llorar en silencio. Todo está siendo usado por Dios. Tal vez perdiste algo que amabas. Tal vez una puerta se cerró cuando pensabas que era la correcta. Tal vez una relación terminó o un sueño se desvaneció. Y hoy te cuesta creer que algo bueno pueda salir de todo eso. Pero Dios no desperdicia nada. Cada lágrima que has derramado, cada noche de incertidumbre, cada oración que hiciste sin recibir respuesta inmediata, todo está siendo tejido en un propósito mayor. Porque lo que viene de Dios no es improvisado, es intencional. Dios no actúa por impulso. Él no reacciona a tu situación. Él ya la conocía antes de que ocurriera. Ya tenía un plan, ya había preparado una salida, ya había diseñado un destino. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso significa que tu historia no está fuera de control. Aunque tú no veas el camino, Dios sí lo ve. Aunque tú no entiendas el proceso, Dios sí lo comprende. Y aunque tú sientas que estás en medio del caos, Dios está guiando cada paso. Lo que viene de Dios no será cualquier cosa, será exactamente lo que necesitas. No siempre será lo que imaginaste, pero será mejor de lo que esperabas. Porque Dios no solo cumple expectativas, las supera. Y aquí hay algo importante que debes entender. Muchas veces, lo que Dios va a darte requiere que primero sueltes lo que estás sosteniendo. No puedes recibir algo nuevo si tus manos están llenas de lo viejo. A veces nos aferramos a personas, a planes, a ideas, a caminos que ya no forman parte del propósito de Dios. Y aunque nos duela, Dios permite que esas cosas se alejen, no para quitarnos algo, sino para prepararnos para algo mejor. Porque lo que viene necesita espacio, necesita un corazón dispuesto, una mente renovada, una fe fortalecida. Y eso no se construye de un día para otro. Eso se forma en el proceso. Tal vez hoy no lo entiendes, pero un día mirarás atrás y verás cómo cada pieza encajaba perfectamente. Verás cómo aquello que parecía una pérdida, en realidad fue una liberación. Verás cómo aquello que parecía un retraso, en realidad fue protección. Verás cómo aquello que parecía el final, en realidad era el comienzo. Porque lo que viene de Dios siempre tiene un propósito eterno. Y cuando llegue, no solo cambiará tus circunstancias, cambiará tu perspectiva, tu fe, tu manera de vivir. Pero antes de llegar ahí, hay algo que debes hacer hoy. Debes confiar, no en lo que ves, sino en quien te prometió. No en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Porque Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no llega tarde. Él está obrando ahora mismo, incluso mientras escuchas estas palabras. Y aunque no lo sientas, Él está más cerca de lo que imaginas. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las bases bíblicas que sostienen esta verdad. Y cómo puedes empezar a vivir con la certeza de que lo que viene de Dios no solo es bueno, es perfecto. Parte 2. Fundamentos que sostienen la promesa. Hay momentos en la vida en los que la fe no se siente como una emoción fuerte, sino como una decisión silenciosa. No hay señales visibles, no hay respuestas inmediatas, no hay confirmaciones externas. Solo una convicción interior que te dice que Dios sigue obrando, aunque todo parezca igual. Esa convicción no nace del pensamiento positivo, ni de una ilusión emocional. Nace de algo mucho más sólido, la palabra de Dios. Cuando hablamos de que lo que viene de Dios te sorprenderá, no estamos hablando de una frase motivacional. Estamos hablando de una verdad profundamente arraigada en las Escrituras. Una promesa que ha sido probada a lo largo de generaciones, en vidas reales,
en circunstancias difíciles, en momentos donde todo parecía perdido. La fe verdadera no se construye sobre lo que sentimos, se construye sobre lo que Dios ha dicho. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa esto con atención. Certeza y convicción. No dice emoción, no dice entusiasmo, dice certeza. Eso significa que puedes estar en medio de la incertidumbre y aún así tener una fe firme, porque la fe no depende de lo que está pasando afuera, depende de lo que está establecido arriba. Dios no cambia. Su carácter es estable, su palabra es firme, su fidelidad es constante. Y eso es lo que sostiene la esperanza del creyente. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, se nos recuerda algo esencial. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo cumplirá. Esta es una de las bases más poderosas de nuestra fe. Dios no promete para luego olvidar. Él no habla por emoción, ni actúa por impulso. Cada palabra que sale de su boca tiene intención, dirección y cumplimiento. Por eso cuando Dios dice que tiene planes de bien para tu vida, no es una posibilidad, es una realidad en proceso. Pero aquí es donde muchos se confunden, porque esperan que la promesa se cumpla de inmediato. Y cuando eso no sucede, comienzan a dudar. No porque Dios haya fallado, sino porque no entienden el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es igual al nuestro. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se nos enseña que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no es solo una metáfora, es una revelación de cómo Dios opera fuera de nuestra percepción del tiempo. Mientras tú sientes que algo se está demorando, Dios está alineando cada detalle. Mientras tú crees que nada está pasando, Dios está moviendo piezas que tú no puedes ver. Porque el cumplimiento de una promesa no depende solo de ti, depende de un propósito más grande. A veces, lo que Dios quiere hacer contigo está conectado con otras personas, con otros momentos, con otros procesos, y todo tiene que alinearse perfectamente. Eso es lo que hace que lo que viene de Dios sea tan preciso. No llega antes, porque no estaría completo. No llega después, porque perdería su propósito. Llega exactamente cuando debe llegar. Y aquí es donde entra un principio clave. La espera no es pasiva, es formativa. La espera en Dios no es simplemente aguantar hasta que algo pase. Es un tiempo activo donde Dios trabaja en tu interior, donde fortalece tu fe, donde corrige tu enfoque, donde purifica tus intenciones. Porque Dios no solo está interesado en darte algo, está interesado en quién eres cuando lo recibes. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, se dice que la prueba de la fe produce paciencia, y que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Esto significa que cada proceso tiene un propósito formativo. No estás esperando en vano, estás siendo preparado. Tal vez hoy te cuesta ver el progreso. Tal vez sientes que estás en el mismo lugar de siempre. Pero en el ámbito espiritual, muchas veces el crecimiento no es visible de inmediato. Es como una raíz que crece bajo tierra. Nadie la ve, pero es lo que sostiene todo lo que vendrá después. Y cuando llegue el momento, lo que estaba oculto se manifestará. Porque lo que viene de Dios no es superficial, es profundo. No es temporal, es eterno. No es improvisado, es intencional. Y esto cambia completamente la manera en la que enfrentamos la vida. Porque ya no vivimos reaccionando a las circunstancias. Vivimos confiando en una promesa. Ya no dependemos de lo que vemos, dependemos de lo que creemos. Y esto nos lleva a otro fundamento importante. La fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Muchas personas creen que tienen que merecer lo que Dios va a hacer. Que tienen que ser perfectos, no fallar, no equivocarse.
Y cuando fallan, sienten que han perdido todo. Pero la gracia de Dios no funciona así. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, se dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto significa que Dios no te trata según tus errores, te trata según su amor. No te sostiene por lo que hiciste bien, te sostiene por quien Él es. Y eso cambia todo, porque entonces entiendes que lo que viene de Dios no está basado en tu capacidad, está basado en su fidelidad. Claro que Dios quiere que crezcas, que madures, que te acerques más a Él. Pero su amor no está condicionado a tu desempeño. Su fidelidad no fluctúa con tus emociones. Él permanece, y eso es lo que te permite seguir adelante, incluso cuando sientes que no estás a la altura, porque Dios no elige a personas perfectas, perfecciona a las que elige. Y si hoy estás aquí, escuchando este mensaje, es porque Dios ya está obrando en tu vida. Tal vez no lo has notado, tal vez lo has dudado, tal vez incluso lo has cuestionado, pero Dios no ha soltado tu historia. Él sigue escribiendo, Él sigue guiando, Él sigue preparando. Y lo que viene no será un accidente, será el resultado de un proceso guiado por su mano. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se afirma con claridad: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas a medias. Si empezó algo en ti, lo va a terminar. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuántos obstáculos aparezcan, no importa cuántas veces hayas dudado, Dios es fiel para completar lo que inició. Y eso te da una seguridad que no depende de las circunstancias. Te da una paz que no se basa en lo visible. Te da una esperanza que no se rompe con el tiempo. Porque sabes que lo que viene de Dios no puede fallar. Puede tardar, sí. Puede tomar caminos inesperados también. Pero fallar, nunca. Y cuando entiendes esto, tu manera de esperar cambia. Ya no esperas con ansiedad. Esperas con confianza. Ya no esperas con miedo. Esperas con fe. Ya no ves el tiempo como un enemigo. Lo ves como parte del proceso, porque sabes que cada día te acerca más a lo que Dios ha preparado. Y esa es la base que sostiene tu caminar. No lo que sientes, sino lo que crees. No lo que ves, sino lo que Dios ha dicho. Y esa verdad puede sostenerte incluso en los momentos más difíciles. Parte 3. Vivir hoy lo que Dios ya preparó. Hay algo que transforma completamente la vida del creyente cuando lo comprende. No tienes que esperar a que todo cambie afuera para empezar a vivir diferente por dentro. Muchas personas creen que cuando llegue la bendición, entonces tendrán paz. Que cuando se abra la puerta, entonces confiarán más. Que cuando vean el resultado, entonces tendrán fe. Pero el orden de Dios es diferente. Primero crees, luego ves. Primero caminas, luego se abre el camino. Primero confías, luego entiendes. Esta es una de las claves más profundas de la vida espiritual. Aprender a vivir hoy como si ya supieras que Dios cumplirá lo que prometió. Porque la fe no solo espera, la fe actúa. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se dice claramente que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto no significa que tienes que ganarte lo que Dios va a hacer, sino que tu vida comienza a alinearse con lo que crees. Si crees que Dios tiene algo preparado para ti, entonces empiezas a vivir con esperanza, no con derrota. Si crees que Dios está obrando, entonces dejas de vivir en ansiedad y comienzas a vivir en confianza. Si crees que lo que viene de Dios te sorprenderá, entonces ya no te paraliza el presente. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque viven esperando algo grande, pero siguen actuando como si nada fuera a cambiar. Siguen hablando con duda, pensando con miedo, tomando decisiones desde la inseguridad. Y eso crea una desconexión entre lo que dicen creer y cómo están viviendo. Pero la fe verdadera alinea tu interior con tu futuro. Imagina a un agricultor. Él siembra una semilla y luego sigue cuidando la tierra, regando, protegiendo el campo, aunque todavía no vea el fruto. No deja de trabajar solo porque aún no hay cosecha visible. ¿Por qué?
porque sabe que lo que sembró va a crecer. Así debe ser tu vida espiritual. No dejas de orar porque aún no ves la respuesta. No dejas de confiar porque aún no ves el resultado. No dejas de avanzar porque aún no ves el cambio. Sigues porque sabes que Dios ya está obrando. Y esto nos lleva a una práctica esencial, la oración. Pero no cualquier oración, una oración alineada con la fe. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús dice algo poderoso. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Observa el orden: creer primero, recibir después. La oración no es solo pedir, es creer mientras pides. Es hablar con Dios desde la certeza, no desde la duda constante. Es declarar con fe, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Y esto no es negar la realidad, es elevarse por encima de ella. Porque la realidad visible no siempre refleja lo que Dios ya está haciendo en lo invisible. Tal vez hoy estás enfrentando problemas reales, situaciones difíciles, decisiones complicadas, emociones que pesan. No se trata de ignorar eso, se trata de no permitir que eso defina tu fe, porque lo que ves no es el final, es solo una parte del proceso. Y cuando oras con fe, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu enfoque se transforma, tu paz aumenta, tu perspectiva se renueva, porque la oración no solo mueve la mano de Dios, transforma el corazón del que ora. Y junto con la oración hay otra práctica que sostiene tu caminar, la comunión con Dios. No se trata solo de momentos específicos, se trata de una relación constante. Hablar con Dios en lo cotidiano, buscar su presencia en lo simple, escuchar su voz en el silencio, porque cuanto más cerca estás de Dios, más claridad tienes en medio de la incertidumbre. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer, esa es la clave. No correr solo cuando hay problemas, no buscar solo cuando hay necesidad, sino vivir conectado constantemente. Porque cuando permaneces en Dios, tu vida comienza a reflejar lo que Él está haciendo en ti. Tu manera de hablar cambia, tu manera de reaccionar cambia, tu manera de ver las cosas cambia. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a caminar en una dimensión diferente. Una donde la ansiedad pierde fuerza, una donde el miedo ya no domina, una donde la esperanza se vuelve más fuerte que la duda, porque estás viviendo desde la fe, no desde la circunstancia. Y aquí hay algo importante que debes entender. Vivir con fe no significa que no tendrás momentos difíciles. Significa que esos momentos ya no tienen el poder de detenerte. Porque sabes que no estás solo. Sabes que Dios está contigo. Sabes que hay algo más grande en camino. Y eso te sostiene, te levanta, te impulsa. Incluso cuando no tienes todas las respuestas. Incluso cuando el camino no es claro. Incluso cuando el proceso es largo. Porque tu seguridad no está en el resultado. Está en la promesa. Y esa promesa viene de un Dios que no falla. Por eso empieza hoy. No esperes a que todo cambie para creer. Cree ahora. Y verás cómo todo comienza a alinearse. Empiezan a hablar diferente. En lugar de decir todo está mal, empieza a decir Dios está obrando. En lugar de decir no puedo más, empieza a decir Dios me sostiene. En lugar de decir nada cambia, empieza a decir algo se está preparando. No porque ignores la realidad, sino porque eliges ver más allá de ella. Porque sabes que lo que viene de Dios no se detiene por lo que estás viviendo hoy. Y mientras caminas en esa verdad, algo empieza a fortalecerse dentro de ti. Tu fe deja de ser frágil y se vuelve firme. Tu esperanza deja de depender del momento y se vuelve constante. Tu vida deja de girar en torno a lo que pasa y comienza a alinearse con lo que Dios ha dicho. Y ese es el inicio de una transformación real. No externa, interna. No superficial, más profunda. Una transformación que te prepara para recibir lo que viene. Porque cuando llegue, no solo lo reconocerás, lo sabrás. Parte 4. Cuando la promesa se cumple en medio del proceso, hay algo que fortalece la fe como pocas cosas. Ver cómo Dios ya lo ha hecho antes. No en teoría, en vidas reales. No en ideas abstractas, en historias concretas donde lo imposible se volvió realidad. Porque cuando observas cómo Dios ha obrado en otros, entiendes que lo que viene para ti no es una ilusión, es una continuidad de su fidelidad.
La Biblia no es solo un libro de enseñanzas. Es un testimonio vivo de lo que Dios hace con aquellos que confían en Él, incluso cuando no entienden el proceso. Y una de las historias más impactantes es la de Abraham. Dios le prometió algo que, humanamente, parecía imposible. Sería padre de muchas naciones. Pero había un problema evidente. Abraham ya era anciano, y su esposa Sara también. No había condiciones naturales para que esa promesa se cumpliera. Sin embargo, Dios habló, y cuando Dios habla, no depende de las circunstancias. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, Dios lleva a Abraham afuera y le dice que mire el cielo, que cuente las estrellas si puede, y luego le dice, así será tu descendencia. Imagina ese momento, un hombre sin hijos, mirando un cielo lleno de estrellas, recibiendo una promesa que desafiaba toda lógica. Y aún así, Abraham creyó, no porque tuviera pruebas, sino porque confiaba en quien le habló. Pasaron los años. Nada cambiaba. La promesa seguía sin cumplirse. Y en ese proceso incluso cometieron errores, intentaron ayudar a Dios con sus propias decisiones. Pero Dios no se olvidó, porque cuando lo que viene es de Dios, no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. Y finalmente, en el tiempo señalado, nació Isaac. La promesa se cumplió, no en el tiempo humano, en el tiempo divino. Y ese es el patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras. Moisés fue llamado para liberar a un pueblo, pero antes pasó años en el desierto. David fue ungido como rey, pero vivió huyendo antes de sentarse en el trono. Ana lloró durante años por un hijo, hasta que Dios abrió su vientre y nació Samuel. En cada historia hay algo en común. Una promesa, un proceso y un cumplimiento. Pero entre la promesa y el cumplimiento, siempre hay un espacio que pone a prueba la fe. Ese espacio es donde muchos se rinden, donde la duda comienza a crecer, donde las emociones intentan dominar la verdad. Pero también es el lugar donde se forma una fe genuina, porque creer cuando todo está bien es fácil, pero creer cuando no ves nada, eso es fe real. Y es ahí donde Dios obra de maneras más profundas. Mira la historia de Lázaro, un hombre que enfermó y murió. Sus hermanas enviaron a llamar a Jesús, esperando que llegara a tiempo para sanarlo. Pero Jesús no llegó cuando ellas querían. Llegó después, cuando ya todo parecía perdido, cuando la situación no tenía solución, cuando la muerte ya había tomado lugar. Y aún así, Jesús llegó. Y en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40, dijo algo que revela el corazón de esta enseñanza. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Luego, frente a la tumba, llamó a Lázaro y lo resucitó. Esto no fue solo un milagro, fue una declaración. Dios no está limitado por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por lo que parece definitivo. E incluso cuando tú piensas que ya es tarde, Dios sigue teniendo la última palabra. Y esto cambia completamente la manera en la que ves tu situación actual. Porque tal vez hay áreas en tu vida donde sientes que todo terminó. Sueños que murieron, oportunidades que se fueron, relaciones que se rompieron, esperanzas que se apagaron. Y dentro de ti hay una voz que dice, ya es demasiado tarde. Pero Dios no ve el tiempo como tú lo ves. Él no se mueve por lo que parece lógico, se mueve por su propósito. Y lo que para ti parece el final, para Dios puede ser el escenario perfecto para manifestar su poder. Porque lo que viene de Dios no está limitado por lo que ya pasó, está determinado por lo que Él ha decidido hacer. Y aquí hay algo importante que debes comprender. Dios no siempre evita el proceso, pero siempre interviene en el momento preciso. No evitó que José fuera vendido, pero lo levantó como gobernador. No evitó que Daniel fuera lanzado al foso, pero cerró la boca de los leones. No evitó que los amigos de Daniel fueran al horno, pero estuvo con ellos en medio del fuego. Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre está presente en medio de ella. Y eso es lo que sostiene tu fe, no la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia. Porque cuando Dios está contigo, el resultado final ya está asegurado. Aunque el camino sea difícil, aunque el proceso sea largo, aunque no entiendas todo, Dios está guiando cada paso. Y esto nos lleva a una verdad que transforma la perspectiva.
Lo que viene de Dios no solo te sorprende por el resultado, sino por el camino que te llevó hasta ahí. Porque muchas veces, cuando finalmente llega la respuesta, miras atrás y entiendes todo. Entiendes por qué tuviste que esperar. Entiendes por qué ciertas cosas no funcionaron. Entiendes por qué algunas puertas se cerraron. Porque todo tenía sentido. Todo estaba conectado. Todo formaba parte de un plan más grande. Y en ese momento, la fe se fortalece aún más. Porque ya no es solo una creencia, es una experiencia. Ya no es solo una esperanza, es una certeza vivida. Y eso te prepara para lo que sigue. Porque la vida con Dios no es un evento aislado. Es un caminar constante. Siempre hay nuevas etapas, nuevos procesos, nuevas promesas. Y cada una te lleva a un nivel más profundo de confianza. Por eso no te desesperes si aún no ves el cumplimiento. No te rindas si el proceso se siente largo. No pierdas la fe si las cosas no salen como esperabas. Porque Dios no ha terminado. Y lo que viene sigue en camino. Incluso ahora, incluso en medio de lo que estás viviendo, Dios sigue obrando, sigue preparando, sigue alineando. Y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Parte 5. Historias que revelan lo inesperado de Dios. Hay algo profundamente poderoso en escuchar una historia. No solo porque nos conecta con otra realidad, sino porque nos permite ver reflejada nuestra propia vida en ella. A veces, lo que no logramos comprender con explicaciones, lo entendemos a través de una experiencia. Y aunque cada vida es distinta, hay un patrón que se repite una y otra vez. Cuando Dios interviene, lo hace de formas que nadie esperaba. Porque lo que viene de Dios no solo llega, sorprende. Imagina a una mujer que ha orado durante años por una oportunidad. Ha trabajado, ha sido fiel, ha hecho todo lo que está en sus manos. Pero las puertas no se abren. Una tras otra se cierran. El tiempo pasa, y con él, la esperanza comienza a debilitarse. Llega un punto en el que deja de esperar, no porque haya dejado de creer en Dios, sino porque el cansancio emocional pesa más que la esperanza. Y entonces, cuando ya no está mirando, cuando ya no está esperando con la misma intensidad, algo sucede. Una llamada inesperada, una oportunidad que no estaba en sus planes, una puerta que no había considerado. Y de pronto lo que parecía imposible se vuelve realidad. No porque ella forzó el resultado, sino porque Dios abrió el camino. Y en ese momento entiende algo que no había comprendido antes. Dios no estaba ignorando sus oraciones. Estaba preparando algo mejor. Ahora imagina a un hombre que perdió todo. Un negocio que colapsó. Relaciones que se rompieron. Sueños que se desvanecieron. Se quedó en un punto donde no sabía cómo empezar de nuevo, donde cada intento parecía inútil, donde el pasado pesaba demasiado y el futuro parecía incierto. Pero en medio de ese vacío, comenzó algo diferente. No una solución inmediata, no un cambio externo, sino un proceso interno. Empezó a acercarse más a Dios, a orar sin tantas palabras, pero con más sinceridad, a leer la palabra, no por rutina, sino buscando dirección. Y poco a poco, algo cambió. No las circunstancias al principio, sino su corazón. Recuperó la paz, recuperó la claridad, recuperó la fuerza. Y desde ese lugar, comenzó a construir de nuevo. Pero esta vez, no desde la presión, sino desde la guía de Dios. Y lo que vino después, superó todo lo anterior. No solo en lo material, sino en lo espiritual. Porque entendió que lo que Dios le dio después no era solo una restauración, era una transformación. Ahora imagina a alguien que vivía cargando culpa, errores del pasado, decisiones que marcaron su vida, palabras que no puede borrar, y aunque intentaba seguir adelante, había algo dentro que no le permitía avanzar. Un peso constante, una voz que le recordaba lo que había hecho, y en medio de esa lucha, escucha un mensaje, una verdad que lo confronta, pero también lo libera, que Dios no define tu vida por tu pasado, sino por su gracia. Que no eres lo que hiciste, eres lo que Dios dice que eres, que en él hay perdón y un nuevo comienzo. Y en ese momento, algo se rompe. No afuera, adentro, la culpa pierde poder, la vergüenza se debilita y la identidad comienza a cambiar. Porque cuando Dios entra en una vida, no solo cambia el entorno, cambia el corazón. Estas historias no son únicas, se repiten todos los días, en personas que decidieron no rendirse,
en personas que eligieron confiar incluso cuando no entendían, en personas que siguieron caminando aun cuando el camino no era claro. Y todas tienen algo en común. Lo que vino después no era lo que esperaban. Era mejor. Porque Dios no se limita a cumplir lo que tú imaginaste. Él tiene una perspectiva más amplia. Ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes y prepara cosas que tú no podrías haber planeado. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, se dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso significa que lo que viene de Dios está más allá de tu imaginación. No porque sea algo fantasioso, sino porque es algo diseñado por un Dios que conoce cada detalle de tu vida. Y eso incluye tus luchas, tus debilidades, tus errores, tus sueños. Nada queda fuera de su alcance. Y aquí es donde ocurre algo hermoso. Cuando miras atrás y ves cómo Dios ha obrado en tu vida, tu fe para el futuro se fortalece. Porque ya no estás creyendo solo por lo que has escuchado. Estás creyendo por lo que has vivido. Y eso cambia todo. Porque entonces entiendes que Dios no es una idea, es una realidad activa en tu vida. Que no es alguien distante, es alguien cercano. Que no es alguien que solo observa, es alguien que interviene. Y eso te da una confianza diferente. Una seguridad que no depende de lo que está pasando, sino de lo que ya sabes que Él puede hacer. Por eso, no subestimes lo que estás viviendo ahora. No descartes los pequeños cambios. No ignores los procesos silenciosos. Porque muchas veces lo que parece insignificante es el inicio de algo grande. Una conversación, una decisión, un momento de reflexión, un cambio interno. Todo puede ser parte de lo que Dios está construyendo. Porque Él no siempre comienza con lo visible. Muchas veces comienza en lo oculto, en lo íntimo, en lo profundo. Y desde ahí, todo comienza a tomar forma. Así que, si hoy estás en medio de un proceso, si sientes que las cosas no avanzan, si te preguntas cuándo llegará lo que estás esperando, recuerda esto. Dios ya está obrando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Y lo que viene no será cualquier cosa. Será algo que llevará su marca, su propósito, su perfección. Y cuando llegue, no tendrás duda de que fue Él. Parte 6. ¿Cómo prepararte para lo que Dios está por hacer? Hay algo que muchas personas pasan por alto cuando piensan en lo que Dios hará en sus vidas. Se enfocan tanto en lo que van a recibir que olvidan prepararse para ello. Pero en el camino espiritual, la preparación es tan importante como la promesa. Porque lo que viene de Dios no solo requiere fe para esperarlo, requiere madurez para sostenerlo. Dios no entrega bendiciones de manera irresponsable. Él no pone algo valioso en manos que aún no están listas para administrarlo. No por castigo, sino por amor. Porque Él sabe que lo que no se sabe cuidar, se puede perder. Por eso mientras esperas, hay algo que debes hacer: prepararte. Y esta preparación no es externa, es interna. Comienza en el corazón. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no se refiere solo a las emociones. Se refiere al centro de tu vida interior. Tus pensamientos, tus intenciones, tus motivaciones, porque todo lo que haces nace desde ahí. Y si tu corazón no está alineado con Dios, lo que venga después puede perder su propósito. Por eso, una de las primeras cosas que necesitas cuidar es tu interior, tus pensamientos, tus emociones, tu enfoque, porque lo que alimentas crece. Si alimentas la duda, crecerá la inseguridad. Si alimentas el miedo, crecerá la parálisis. Pero si alimentas la fe, crecerá la confianza. Y esto se logra a través de algo muy concreto: lo que decides escuchar y lo que decides creer. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que tu fe no crece automáticamente. Se construye, se fortalece cuando te expones a la verdad, cuando llenas tu mente con lo que Dios dice, en lugar de lo que las circunstancias sugieren. Por eso, una práctica clave es renovar tu mente.
No permitir que pensamientos negativos dominen tu forma de ver la vida. No aceptar como verdad todo lo que sientes en un momento de debilidad. Porque no todo lo que sientes es cierto. Y aquí hay un principio que puede cambiar tu día a día. No vivas reaccionando a tus emociones. Vive guiado por la verdad. Tus emociones son reales, pero no siempre son confiables. La verdad de Dios sí lo es. Y cuando eliges basarte en esa verdad, tu vida comienza a estabilizarse. Ya no te mueves por impulsos. No te derrumbas por cada dificultad. No te dejas llevar por cada pensamiento negativo, porque tienes un fundamento firme, y eso es parte de la preparación. Otra área importante es tu carácter, porque lo que viene de Dios no solo requiere fe, requiere integridad. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Esto revela algo esencial. La forma en la que manejas lo pequeño determina cómo manejarás lo grande. Muchas veces las personas esperan grandes oportunidades, pero descuidan las pequeñas responsabilidades. Quieren un cambio grande, pero no son constantes en lo diario. Quieren resultados, pero no desarrollan disciplina. Pero Dios observa lo oculto, lo que haces cuando nadie te ve, la forma en la que respondes en lo cotidiano, la manera en la que manejas lo que ya tienes, porque ahí es donde se forma el carácter. Y el carácter es lo que sostiene la bendición. Sin carácter, todo lo que llega se puede perder. Con carácter, todo lo que llega se puede multiplicar. Por eso, mientras esperas, pregúntate: ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿Cómo estoy manejando lo que tengo? ¿Cómo estoy respondiendo a los procesos? Porque lo que haces ahora está definiendo lo que podrás sostener después. Y hay otra área que no se puede ignorar: la obediencia. La obediencia no siempre es fácil. A veces implica soltar algo que quieres. A veces implica hacer algo que no entiendes. A veces implica confiar sin tener todas las respuestas. Pero la obediencia abre puertas que nada más puede abrir. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, se establece un principio claro. Si escuchas la voz de Dios y obedeces, vendrán bendiciones sobre tu vida. No porque Dios quiera controlarte, sino porque la obediencia te mantiene en el camino correcto, te alinea con su propósito, te protege de decisiones equivocadas y te posiciona para recibir lo que Él ha preparado. Porque muchas veces lo que Dios quiere darte está al otro lado de una decisión que aún no has tomado. Y esa decisión requiere obediencia, no perfección, pero sí disposición. Y junto con la obediencia está la paciencia. Una de las virtudes más difíciles de desarrollar, pero una de las más necesarias, porque el tiempo de Dios no se puede acelerar. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto insistas, el proceso tiene su ritmo, y aprender a esperar sin desesperarte es parte de la preparación. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, se nos invita a guardar silencio ante el Señor y esperar en Él con paciencia. Esto no es pasividad, es confianza. Es saber que no necesitas forzar las cosas, que no necesitas adelantarte, que no necesitas tomar atajos, porque lo que viene de Dios no necesita ser empujado. Llega en el momento correcto, y cuando llega me afluye, sin presión, sin confusión, sin caos, porque viene de Él. Y cuando entiendes esto, dejas de luchar por controlar todo, dejas de vivir con ansiedad, dejas de forzar situaciones, y comienzas a confiar, a soltar, a descansar en el proceso, porque sabes que Dios está en control, y que lo que viene ya está en camino. Así que prepárate, no solo esperando, sino creciendo. No solo creyendo, sino transformándote. No solo deseando, sino alineándote. Porque cuando llegue el momento, no solo lo recibirás. Estarás listo. Parte 7. Unidos por una misma esperanza. Hay algo profundamente hermoso en el camino espiritual que muchas veces no valoramos lo suficiente. No caminamos solos. Aunque haya momentos en los que te sientas aislado, incomprendido o incluso desconectado de los demás, la verdad es que formas parte de algo mucho más grande. Una familia espiritual, un cuerpo, una comunidad invisible pero real, unida no por circunstancias, sino por fe. Y esto es clave para entender lo que Dios está haciendo en tu vida, porque lo que viene de Dios para ti no solo tiene un impacto personal, también tiene un propósito colectivo.
no es solo para bendecirte a ti, es para bendecir a otros a través de ti. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, se nos habla del cuerpo de Cristo. Se explica que así como el cuerpo humano tiene muchas partes, pero todas trabajan juntas, así también es la vida espiritual. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un lugar, y ninguno es irrelevante. Eso significa que tu proceso no es aislado. Tu crecimiento no es solo para ti. Tu transformación tiene un efecto en otros. Tal vez hoy no lo ves, pero lo que Dios está formando en ti será respuesta para alguien más. Tu historia puede ser luz para quien está en oscuridad. Tu proceso puede ser guía para quien está perdido. Tu fe puede ser inspiración para quien está a punto de rendirse. Por eso, lo que viene de Dios no solo te sorprenderá a ti, también impactará a quienes están alrededor. Y aquí hay una verdad que cambia la perspectiva. Cuando entiendes que no estás solo, tu carga se vuelve más ligera, porque ya no llevas todo sobre tus hombros. Sabes que hay otros caminando contigo, que hay otros creyendo, que hay otros esperando, que hay otros siendo transformados al mismo tiempo. Y eso crea algo poderoso, unidad. No una unidad superficial, sino una conexión espiritual profunda. Una donde el dolor de uno importa, donde la victoria de otro se celebra, donde la fe se contagia, donde la esperanza se multiplica. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros. Esto no es solo un consejo, es un principio, porque Dios diseñó la vida espiritual para ser compartida, para caminar juntos, para sostenernos mutuamente. Y esto es especialmente importante en los momentos difíciles, porque cuando tú no tienes fuerzas, alguien más puede recordarte lo que Dios ha prometido. Cuando tú dudas, alguien más puede creer contigo. Cuando tú te sientes débil, alguien más puede sostenerte. Y así juntos avanzan, porque la fe no se vive en aislamiento, se fortalece en comunidad. Y aquí es donde ocurre algo aún más profundo. Cuando Dios obra en tu vida, no solo estás recibiendo, estás siendo preparado para dar. Porque lo que recibes de Dios no es solo para guardarlo, es para compartirlo. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4, se nos enseña que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otros. Esto significa que incluso tus momentos difíciles tienen un propósito mayor. No solo son procesos personales, son herramientas futuras. Lo que hoy te duele, mañana puede ser la respuesta que alguien necesita. Lo que hoy estás aprendiendo, mañana puede ser la guía que alguien está buscando. Y eso le da un valor diferente a tu historia, porque ya no la ves solo desde tu perspectiva, la ves desde el propósito de Dios. Y eso transforma la manera en la que enfrentas cada etapa, porque entiendes que no es en vano. Nada de lo que estás viviendo es inútil. Nada de lo que estás atravesando es desperdiciado. Todo está siendo usado. Todo está siendo redimido. Todo está siendo preparado para algo más grande. Y ese algo más grande incluye a otros. Incluye vidas que aún no conoces. Incluye personas que aún no han escuchado tu historia. Incluye momentos que aún no han llegado, pero que están en camino. Porque Dios no trabaja solo en una vida a la vez. Él está obrando en muchas vidas al mismo tiempo. Y cuando todo se conecta, cuando cada proceso encuentra su lugar, cuando cada historia se alinea, se produce algo extraordinario. Una red de propósito, una comunidad de fe, una familia espiritual que crece, se fortalece y avanza. Y tú eres parte de eso. No estás fuera, no estás olvidado, no estás solo. Estás siendo formado dentro de algo mayor. Y eso cambia todo, porque entonces entiendes que lo que viene de Dios no es solo una bendición individual. Es una pieza dentro de un plan colectivo, un plan donde cada vida tiene valor, donde cada historia tiene propósito, donde cada proceso tiene sentido. Y cuando lo ves así, tu manera de vivir cambia. Ya no te enfocas solo en lo que necesitas. Empiezas a pensar en lo que puedes aportar. Ya no te centras solo en tu proceso. Empiezas a ver cómo puedes ayudar a otros en el suyo. Ya no vives solo para recibir. Empiezas a vivir también para dar. Y en ese dar, también recibes. Porque en el reino de Dios todo está conectado. Todo fluye, todo se multiplica. Y tú formas parte de ese flujo, de ese propósito, de esa historia que Dios está escribiendo.
Y lo que viene no solo te elevará a ti, también levantará a otros. Parte 8. Cuando todo comienza a alinearse, hay un momento en el proceso espiritual donde algo empieza a cambiar. No necesariamente afuera, pero sí dentro de ti. Es un punto en el que ya no estás luchando con la misma intensidad, donde la ansiedad pierde fuerza, donde la duda ya no domina como antes, donde, sin darte cuenta, comienzas a experimentar una paz que no depende de lo que está pasando. Ese momento es una señal, una evidencia de que algo se está alineando, no porque todo ya esté resuelto, sino porque tú estás siendo posicionado correctamente. Porque antes de que Dios cambie tu entorno, muchas veces cambia tu interior. Y cuando eso ocurre, todo comienza a fluir de manera diferente. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2, se nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa ignorar la realidad. Significa no vivir atrapado en ella. Significa elevar tu perspectiva, dejar de ver solo lo inmediato y comenzar a ver lo eterno. Porque cuando cambias tu enfoque, cambia tu manera de vivir. Ya no reaccionas con desesperación. No te derrumbas por cada dificultad. No pierdes la paz por cada incertidumbre. Porque hay algo dentro de ti que está firme. Y eso es lo que Dios quiere formar primero. Porque lo que viene de Él no puede ser sostenido por una mente inestable. No puede ser administrado por un corazón lleno de miedo. No puede ser disfrutado por alguien que vive en constante ansiedad. Por eso, antes de que llegue lo que estás esperando, Dios te está alineando. Alineando tus pensamientos, alineando tus emociones, alineando tus decisiones, para que cuando llegue el momento, no solo lo recibas, lo puedas vivir plenamente. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando estás alineado, empiezas a reconocer las señales, cosas que antes no veías, oportunidades que antes ignorabas, direcciones que antes no entendías, porque tu sensibilidad espiritual aumenta. Ya no necesitas señales grandes. Comienzas a notar los detalles. Una conversación que llega en el momento justo, una palabra que confirma lo que estabas sintiendo, una puerta que se abre de manera inesperada. Todo comienza a tener sentido, no porque todo sea perfecto, sino porque estás conectado, y esa conexión te permite discernir, entender cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo soltar, cuándo confiar, porque no todo se trata de hacer más. Muchas veces se trata de hacer lo correcto en el momento correcto. Y eso solo ocurre cuando estás alineado con Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos da una guía clara. Confiar en el Señor con todo el corazón, no apoyarse en el propio entendimiento, y reconocerlo en todos los caminos, y Él enderezará las veredas. Enderezar no significa eliminar los desafíos, significa guiar el camino. Significa que aunque haya curvas, no te perderás. Significa que aunque haya obstáculos, no te detendrán, porque hay una dirección clara, y esa dirección viene de Dios. Y cuando comienzas a caminar en esa dirección, todo empieza a alinearse. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones se vuelven más sanas, las prioridades se ordenan. Lo que antes era confuso, ahora tiene sentido, y esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un ajuste constante, una transformación progresiva, pero es real y es visible y te prepara para lo que viene, porque lo que viene de Dios no llega a un terreno desordenado, llega a un corazón preparado, a una mente renovada, a una vida alineada, y cuando eso ocurre, la bendición no solo llega, se establece. No es algo pasajero, no es algo momentáneo, es algo que permanece, porque está sostenido por una base firme. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Cuando estás alineado con Dios, ya no necesitas correr detrás de las cosas. Las cosas comienzan a llegar a ti, no por casualidad, sino por dirección, no por suerte, sino por propósito. Porque estás en el lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta. Y eso cambia todo, porque ya no vives persiguiendo, vives caminando. No vives forzando, vives confiando. No vives desesperado, vives en paz, porque sabes que lo que viene no depende de cuánto corras, depende de cuánto confíes, y esa confianza te permite descansar, no en la inactividad, sino en la certeza, en la seguridad de que Dios está guiando cada paso, y que nada se le escapa, nada se le adelanta, nada se le retrasa.
Todo está bajo su control. Y eso te libera. Te libera de la presión, te libera del miedo, te libera de la necesidad de entenderlo todo. Porque entiendes que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en quien las tiene. Y cuando vives así, algo dentro de ti se establece. Una paz profunda, una confianza constante, una fe que ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Y eso te prepara para el momento final, el momento en el que todo lo que Dios ha estado haciendo se manifiesta de manera clara, no solo como una respuesta, sino como una revelación, porque lo que viene de Dios no solo cambia tu situación, confirma tu fe. Parte 9. Cuando entiendes que todo valió la pena, hay un momento en la vida espiritual que no se puede explicar completamente con palabras, solo se puede experimentar. Es ese instante en el que miras atrás y todo cobra sentido, no porque cada detalle haya sido perfecto, sino porque entiendes por qué fue necesario. Las esperas, las lágrimas, las dudas, los silencios, los caminos que no resultaron, las puertas que se cerraron, todo empieza a encajar. Y en ese momento, no solo ves lo que Dios hizo, entiendes cómo lo hizo, y más importante aún, por qué lo hizo. Porque lo que viene de Dios no solo transforma tu presente, redefine tu pasado, te permite ver tus errores con gracia, tus caídas con aprendizaje, tus procesos con propósito. Y lo que antes dolía, ahora tiene sentido. En el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, se dice que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Y esa mañana llega, no siempre cuando tú la esperas, pero siempre cuando es el momento correcto. Y cuando llega, no es una alegría superficial, no es algo pasajero, es una paz profunda, una satisfacción interna, una certeza que no depende de lo que tienes, sino de lo que Dios ha hecho en ti. Porque al final, lo más grande que Dios te da, no es lo que recibes, es en quién te conviertes. Te conviertes en alguien más fuerte, más sabio, más sensible a su voz, más consciente de su presencia. Y eso no tiene precio, porque ahora sabes que puedes confiar, no porque todo siempre saldrá como quieres, sino porque has visto que Dios siempre obra para bien. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda nuevamente que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y después de haber pasado por el proceso, después de haber esperado, después de haber visto el cumplimiento, esa verdad ya no es solo una promesa, es una experiencia, y eso cambia tu manera de vivir para siempre, porque ahora ya no temes el futuro, no te paraliza la incertidumbre, no te desespera la espera, porque sabes cómo termina la historia, sabes que Dios cumple, sabes que Dios no falla, sabes que lo que viene siempre será mejor que lo que dejas atrás, y eso te llena de una esperanza que no se rompe, una fe que no se debilita, una confianza que no depende de las circunstancias. Y desde ese lugar también nace algo nuevo, gratitud, no solo por lo que recibiste, sino por todo lo que tuviste que vivir para llegar ahí. Empiezas a agradecer por cosas que antes cuestionabas, por procesos que antes rechazabas, por momentos que antes no entendías, porque ahora ves el panorama completo, y eso te da paz, una paz que no se puede explicar, pero que se siente en lo más profundo. Y en medio de esa paz hay una invitación, no a quedarte ahí, sino a seguir caminando, porque la vida con Dios no termina en una promesa cumplida, continúa. Siempre hay más crecimiento, más propósito, más profundidad, más relación, porque Dios no es un destino, es un camino donde cada etapa te lleva a conocerlo más, a confiar más, a vivir más plenamente. Y ahora, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has vivido, con todo lo que has visto, tienes algo que otros necesitan: tu historia, tu testimonio, tu fe. Porque hay personas que están donde tú estuviste, esperando, dudando, cansadas, buscando una señal. Y tu vida puede ser esa señal, no porque seas perfecto, sino porque has sido sostenido por Dios. Y eso es suficiente. Por eso no guardes lo que has recibido. Compártelo, habla, acompaña, anima. Porque lo que Dios hizo en ti puede comenzar algo en alguien más. Y así, lo que empezó como una promesa personal se convierte en un impacto eterno. Y antes de terminar, detente un momento, respira y reflexiona. Todo lo que has escuchado no es solo un mensaje, es una invitación a confiar más, a soltar el control
a creer incluso cuando no ves, a caminar incluso cuando no entiendes. Porque lo que viene de Dios no solo te sorprenderá, te transformará. Y si hoy decides creerlo, si hoy decides confiar, si hoy decides rendir tu camino en sus manos, entonces prepárate, porque lo que viene ya está en camino. Y cuando llegue, sabrás que siempre fue Dios